que gana Lula, si llega a ganar Lula, en la Argentina va a ganar Cristina o el Frente de Todos. Me parece un poquito tirado de los pelos, o por lo menos un poquitito apresurado. Pero obviamente vamos a analizar esto con Inés Capdevila, si no les parece mal. Exactamente, está con nosotros Inés Capdevila, le agradecemos el contacto. Inés, buenas noches. Tu primera mirada sobre... Buenas noches a todos. Hola, Inés. esta elección, ¿no? Hasta ahora en Brasil. Hasta ahora, con el 63,5% de los votos escrutados, es el golpazo a las encuestas y segundo, el tropiezo de Lula. Si este resultado se mantiene, la tendencia muestra que probablemente lo sobrepase a Bolsonaro, porque faltan los votos del norte y del noreste, pero de todas formas está muy lejos de lo que esperaba hoy el candidato del Partido ¿Y qué indica eso, Inés? Luis Ignacio. ¿Qué indica? Mira, yo veo dos cosas acá. Primero, la extrema polarización, si sacamos la cuenta de cuánto obtuvieron entre los dos principales candidatos, creo que sobrepasamos el 90%. Los dos segundos candidatos, es decir, Simone Tebet y Ciro Gómez, vienen sacando menos de lo que estipulaban las encuestas, mucho menos de lo que estipulaban. Entonces, la polarización por un lado. Y por el otro lado, si Bolsonaro más o menos mantiene estos números, estaría en el mismo escalón de votos que recibió en la primera vuelta de 2018. Momento en que, digamos, la tendencia era de un antipetismo muy agudo. Es decir, que hoy ese antipetismo, ese antilulismo sigue vigente. De la misma forma que hay un antibolsonarismo muy, muy marcado. Por lo tanto, estamos ante un país profundamente dividido. Y eso, mirando hacia adelante las próximas 3 o 4 semanas, hasta el 30 de octubre, nos va a parar ante una campaña tremendamente dura, muy sucia probablemente, y con muchísimos sacudones para la democracia brasileña. ¿Por qué? Porque, o sea, observando un poco, digamos, la vida política de ambos candidatos, ninguno, digamos, es un abanderado de la democracia, de la calidad democrática. Hoy Lula se presenta como el jefe de un frente democrático que reúne a partidos que antes no, o a gente que antes no lo votaba, o a sectores económicos o culturales que antes no lo votaban. Pero hoy, como es el anti-Bolsonaro, se presenta como el pacificador. Ahora, Lula, si bien la causa que lo condujo a prisión fue descartada por la Corte Suprema, el equivalente a la Corte Suprema brasileña, él hoy puede presentarse, pero recordemos que su partido quedó completamente tapado por las acusaciones de corrupción y que su mano derecha, Jorge Dirceu, los dos tesoreros del PT, están todavía cumpliendo las condenas, con arresto domiciliario, pero cumpliendo condenas por eso, corrupción. Inés, yo te iba a preguntar... Está muy marcado. Te iba a preguntar como una especie de espejo o referencia para la Argentina, si en la memoria de los brasileños pesa los siguientes elementos. El Lula preso por corrupción, junto con algunos de sus funcionarios y empresarios, con Lavallato, que fue un escándalo, creo que el escándalo de corrupción, uno de los más grandes de Latinoamérica. Si pesa ese tono prepotente y provocativo de Bolsonaro a la hora de votar, o la memoria de seguidores del PT que ven a Lula como alguien que incluyó a millones de brasileños que estaban por debajo de la línea de la pobreza en el sistema. ¿Qué es lo que se está...? Perdón, acá me dicen que Lula acaba de pasar al frente. Un segundo, Inés, ¿cómo es? La información de último momento nos indica que, a ver, hablábamos de Bolsonaro, estaba por encima, ahora hay una breve diferencia, está pasando al frente. Leve. Sí, a ver, ahí está, se me había apagado la pantalla. 45,74% Lula da Silva y Jair Bolsonaro 45,51%. Una leve diferencia, pero diferencia al fin que lo posiciona a Lula por encima. La inquietud está planteada, Inés. Sí, es una excelente pregunta, Luis. Básicamente te diría que ambos fenómenos que vos marcaste, digamos, el rechazo a la amenaza de Jair Bolsonaro durante estos 4 años al resto de las instituciones democráticas de Brasil, la Corte Suprema, el Congreso, los medios, eso está muy presente en que, si vos observás, como decíamos,
Bolsonaro obtuvo en la primera vuelta de 2018 el 46% de los votos. Fernando Haddad, que era, digamos, el del fin de Lula, obtuvo casi el 30%. Hoy Bolsonaro probablemente obtenga casi lo mismo, que un poquito menos que en esa primera vuelta de 2018. Es decir, que lo que él muestra es que sigue muy vigente este rechazo de los brasileños a la corrupción, a la corrupción representada por el PT. Pero Lula hoy obtiene, probablemente termine en 48% de los votos Lula, hoy obtiene mucho más de lo que obtuvo Fernando Haddad en 2018. Eso representa que también hay un rechazo muy profundo a la amenaza democrática de Bolsonaro. Es la polarización y, digamos, esta antinomia, ¿no? De votar contra algo, un poco lo que en este momento se puede leer. Para una segunda vuelta, ¿quién ves como favorito a esta altura, si es posible decirlo? Bueno, creo que lo ideal sería opinar con el 100% de los votos escrutados. Obviamente, probablemente Lula quede unos puntos arriba, pero la primera lectura va a ser un tropiezo porque es enorme la diferencia entre lo que pronosticaban las encuestas y lo que probablemente termine obteniendo Lula. Claro. Por lo tanto, va a ser un cuesta arriba simbólico. En la épica, en el relato de Lula va a ser un cuesta arriba. Y va a ser, en el relato de Bolsonaro, va a ser mucho más fácil. Pues se va a presentar como un ganador simbólico y además va a poder despotricar contra todos sus enemigos de siempre, los medios, las encuestadoras, diciendo yo tenía razón. Entonces, parten casi, diríamos, a nivel de relatos desde el mismo lugar. Y una continuación de una campaña que imagino va a ser voraz. De hecho, muchos identifican a esta campaña presidencial como la más tremenda de los últimos años en Brasil, ¿no? Fue muy fuerte, muy voraz. Bueno, es probablemente el momento de mayor polarización de Brasil. No solo lo muestra este resultado que estamos viendo ahora con el 70% de los votos disputados, sino lo muestran todos los informes de calidad democrática, que hay muchos en el mundo, muestran cómo Brasil se fue polarizando a partir de la elección del año 10, después con las protestas contra Dilma, la destitución de Dilma, la llegada de Bolsonaro, su negacionismo en la pandemia. Fue un proceso de polarización aceleradísimo que desemboca en estas elecciones donde queda más marcado que nunca la polarización con los números. Déjame que le haga una última pregunta, Inés. Gracias, Inés, por compartir. Sé que tenés una edición muy larga en el día de hoy, pero si puede ser, te hago preguntas breves. Por supuesto. Lula tiene momentos de que se quede en blanco a veces, y en ese sentido, los debates mano a mano, ¿no podrán eventualmente favorecer a Bolsonaro? Sí y no. Lula claramente el desempeño de los últimos debates en los que estuvo, los dos en los que estuvo en el último mes prácticamente, no fue el ideal, no fue el esperado por su entorno y por su campaña. Claro. Y de hecho el jueves pasado, que lo que buscaba Lula era sacar la ventaja necesaria para ganar en primera vuelta, estuvo lejísimo de hacerlo. Claro. Pero Bolsonaro también se pone, si lo observaron en el último debate, se puso muy nervioso al principio. Y cuando se pone nervioso, incurre en digamos, tiene una inclinación por el insulto. Pisa el palito, digamos. Y ese nivel de agresividad tampoco cala bien con los electores moderados, con los votantes moderados, que es lo que van a decir la elección final. Y la otra, Inés, ¿no es muy lineal pensar que gana Lula y puede ganar el Frente de Todos automáticamente? Por supuesto que es tremendamente simplista. Lula, si gana en la segunda vuelta, es probable que sea un Lula muy pragmático. Y ojo, condicionado por el resultado de hoy, más pragmático va a ser. Claro. Es un Lula que muy pragmático y que va a estar también muy atado a lo que sucede adentro de Brasil. Por lo tanto, va a tener muy poco tiempo para gestionar la patria grande que cree, digamos, el kirchnerismo, que se va a renovar por él. Y otra cosa, Lula no va a mirar a América Latina, porque tiene a Estados Unidos, que ya probablemente le empieza a pasar factura por todos los apoyos que le hizo tácitamente en los últimos meses, a Europa, que va a ver en él, digamos, el abanderado del regreso al cuidado del clima, y por supuesto China, que es el mayor socio comercial de Brasil. Clarísimo, Inés, muchísimas gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo. Gracias, chicos. Bueno, vamos a hablar ahora con Lucas Romero. Gracias por este contacto con nosotros. Recién hablábamos con Inés Capdevila y también con Gustavo Segre sobre estas elecciones históricas en Brasil. La pregunta es, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo puede llegar a cambiar
o no la relación entre Argentina y Brasil en función de quién se quede con el poder, ¿no? Bolsonaro o Lula. ¿Cómo lo ves vos? Hola, Lucas. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, en primer lugar, un resultado sorpresivo, ¿no? Sí, claro. Me quedo con esto de Inés que destacaba la diferencia respecto de las expectativas, y esto no es menor porque los resultados en algún punto terminan interpretándose en función de las expectativas que había, ¿no? Y no había para nada una expectativa de una elección tan peleada, tan ajustada. Habrá que ver, digamos, cuál es el resultado final, cuál es la diferencia final que tiene Lula, pero Lula podría llegar a estar ganando o perdiendo, y Jair Bolsonaro perdiendo pero ganando, ¿no? Porque el impulso que le daría este resultado ajustado de cara a la segunda vuelta lo podría poner en condiciones competitivas que antes de esta elección de hoy no estaban vistas en Jair Bolsonaro, ¿no? Pocos eran los que realmente creían que podía pelear realmente la reelección. Así que habrá que ver. Más allá del error de las encuestas a priori, porque todavía no terminó, ¿qué nos dice esta elección de Brasil? Mira, se ha hablado mucho respecto de cuál puede ser el impacto de este resultado en Argentina. Recién se lo preguntabas, Luisa, Inés, si esto tiene algún efecto sobre las posibilidades del Frente de Todos, entendiendo que el Frente de Todos tiene una relación particular con Lula. Yo te agregaría una interpretación distinta, ¿no? En la región, en Sudamérica, desde el 2019 para acá han habido 7 elecciones presidenciales. Sí. En esas 7 elecciones presidenciales triunfó siempre un dirigente opositor al partido gobernante. Claro. Si Lula llegara a triunfar en Brasil en la segunda vuelta, vamos a seguir sosteniendo esa expectativa que nos anuncian las encuestas. Sí. Bueno, estaríamos en un 8º caso de elección en donde triunfa la oposición. Y si uno mira los pronósticos electorales que hay de cara a la elección en Argentina el año que viene, se estaría ratificando la tendencia. Claro. Es decir, han sido estos últimos años un poco como consecuencia del ocaso de lo que fue la bonanza de las economías de la región en los tiempos del boom de los commodities, que han venido, digamos, se ha venido transformando en situaciones de economías languideciendo, y además se le sumó la pandemia. Todo eso se ha transformado en un factor que ha puesto a los electorados de la región de mal humor y castigando a los oficialismos. Y da la sensación que en Brasil podría ratificarse esa tendencia. Veremos qué pasa en Paraguay. El año que viene también hay elecciones presidenciales en Paraguay en abril. Y veremos qué pasa en Argentina. Pero las encuestas en Argentina también nos están anticipando que esa tendencia tiene ganas de seguir dando vueltas por la región. Está cambiando el contador, está cambiando el minuto a minuto de la elección en Brasil, ¿no? Exactamente, porque hace un ratito estaba arriba Bolsonaro, hace minutos nada más comenzó a tener una leve ventaja Lula da Silva, y ahora esa ventaja se está ampliando por un punto. Un punto Lula da Silva 46,15% y Jair Bolsonaro 45,14%. Lula aventajando por un punto. Lucas, ¿esto puede cambiar con lo que falta del comicio, de acuerdo a tu conocimiento? Es difícil pensar que pueda llegar al 50% Lula con lo que resta, ya menos de un cuarto del escrutinio. En todo caso, te diría, los pronósticos sobre sobre la competitividad de Lula están bastante acertados, ¿no? Estaban pronosticando un 48% de los votos. Lo que no estaba bien pronosticado es, el 45 o el 44 finalmente que pueda quedar de Jair Bolsonaro. Creo que eso habla posiblemente de algún adelantamiento del voto estratégico, ¿no? Electores que estás viendo que la elección parecía estar en vías de definición. Entonces dice, no lo quiero a Lula, todavía el voto anti-PT y anti-Lula pesa. Exactamente. Déjame, Romero, que te lleve a las elecciones del año que viene en Argentina, aunque falta mucho, ¿no? Pero haciendo esta lectura. Hoy el mapa lo da Juntos por el Cambio por encima del Frente de Todos. Obviamente es muy rápido para decirlo, pero todo el mundo está planteando presidenciables. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Facundo Manes, Macri si va, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, por un lado, y por el otro lado no está tan claro en el Frente de Todos, pero ya se están empezando a ver, y corregime a vos, una alerta en el kirchnerismo porque está subiendo levemente la imagen positiva de Massa y dicen que eso respondió al intento de esmerilamiento, yo le llamo la primera picadura del escorpión a la rana de Cristina la semana pasada. Te planteo el panorama para que desarrolles esto.
Sí, a ver, vamos desde lo más grueso a buscar alguna precisión de lo que estamos viendo hoy, de un escenario que todavía le falta mucho recorrido, ¿no? Pero claramente cuando uno le pregunta a la gente, Luis, ¿qué es lo que usted va a buscar en el cuarto oscuro el año que viene? El 75% te dice un cambio, ¿no? Y esta es la principal restricción que opera sobre el Frente de Todos. ¿Cómo hace el Frente de Todos para dar respuesta a una demanda de cambio cuando es oficialismo? Dentro del oficialismo, nosotros venimos viendo con mucha consistencia que Cristina es ama y señora de esos votos. Ajá. El 80-85% de los votantes del Frente de Todos, cuando uno le pregunta, ¿usted quién quiere que sea candidato a presidente del espacio? Dicen Cristina Kirchner. ¿Cuál es la novedad? Y quizás allí yendo a responder tu pregunta, es que lo que vimos en los últimos meses fue una suerte de desaparición de la opción Alberto Fernández. Claro. Y esa desaparición ha potenciado a Sergio Massa como una alternativa. Sí. Aquellos que creen que Cristina no es la mejor opción del espacio, empiezan a ver con simpatías a Sergio Massa, y creo que Alberto Fernández está pagando los costos de haber sido corrido del centro de la escena después de la renuncia de Martín Guzmán. ¿Y por eso lo esmerila ella a él? Entonces, siguiendo ese razonamiento, ¿por eso lo esmerila Massa? No, bueno, a ver, claramente si Cristina empieza a tener una narrativa cuestionadora de la política económica de Sergio Massa, esto, digamos, va a producir un efecto sobre la forma en que esos votantes, porque lo que hay que entender, Sí. Hugo, Luis, Agustina, es que la base electoral del gobierno, la base que se ha venido achicando del 48% del 2019 al 33% el año pasado, y hoy estamos viendo una base aún más pequeña, es la base de votantes que más simpatía tienen por Cristina, los votantes que han venido mostrando un alineamiento y un reconocimiento del liderazgo de Cristina, son los que decimos, tienen la camiseta puesta. Lucas, ¿me esperas un segundito? Volvemos con vos, no te vayas. Hablamos con Fabián Doma, está con Álvaro Norro en la sede independiente. Hay datos también definitivos sobre